Bueno, Bueno, pues ¿qué tal? Muy empiezo. buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este webinar. Hoy hablaremos un poquito sobre gestiones del aula. ¿Vale? Hablaremos también un poco de esa gestión de los manipulativos, ese tipo de material, que tienen que estar esa disponibilidad. Hablaremos un poquito del juego. Luego tenemos también aquí a Luis Solano con nosotros, ¿vale? Nos va a hablar también un poco de esas necesidades educativas especiales, la gestión de las familias. Dejaremos aquí al experto que nos comente un poquito. Y nada, si os parece, Luis, te presentas nada en una frase así para que te conozcan un poco, aunque creo que ya todos nos conocen. Sí, yo creo que sí, de otras veces y de cosillas por ahí. Bueno, pues yo soy Luis Solano Nogales y llevo un tiempo investigando sobre el método Singapur y su conveniencia para usarlo en las aulas españolas. Y bueno, he tenido la oportunidad de dar clase en todos los cursos, de primero a sexto. Y bueno, actualmente soy tutor de sexto de primaria. Y como esto es una cosa nueva, pues fue cuando hice el canal Merlion Maths, para que las familias que habitualmente no podían asistir a las talleres que hacíamos, pues tuvieran un sitio donde encontrar cómo trabajamos en el aula. Muy bien, Fran, ¿te presentas? ¿Qué tal? Yo soy Fran. Yo creo que la mayoría de los que estáis por ahí me conocéis. Trabajo en Polygon Education. También soy profesor del colegio Irabia Izaga de Pamplona. Este curso también estoy en la Universidad de Navarra dando didáctica de las mates. Y nada, espero que paséis un rato agradable y si os ayuda en algo todo lo que vamos a ir diciendo, pues habrá sido una tarde buena para nosotros. Seguro que sí, Fran. Y nada, yo soy Fermín Armendariz y nada, al igual que Fran, yo creo que le veo más a Fran que a mi mujer. Estoy con él junto en el colegio, en Irabia Izaga, en Pamplona. Somos compañeros también aquí en Polygon Education. Y aquí estamos también, igual que Luis, pues bueno, investigando sobre todo estas matemáticas que yo ya no diría que son novedosas, ¿no? Porque ya se empiezan a conocer, gracias a Dios. Incluso muchos de nosotros, hace ya muchos años, con muchos de los recursos, aprendimos, ¿no? O sea que eso de a mí no me gusta mucho eso de novedoso, pero bueno. Entonces eso, vamos a empezar con este webinar de gestión. Así que nada, dejamos con Luis. Voy a compartir pantalla. Vale, si todo va como debe, ya supongo que estáis viendo la pantalla, ¿no? Se ve perfectamente, Luis. Perfecto. Bueno, este soy yo, que ya lo he dicho antes. Ahí mi Twitter, por si alguien quiere contarme algo. Y allí el canal, pues si alguien quiere echar un vistazo a lo que comentaba antes, ¿no? Entonces, pues hechas las presentaciones, ¿vale? Y bueno, como siempre digo también cuando empezamos cuando hago un vídeo en el canal, ¿vale? Hoy vamos a hablar de matemáticas. Y si yo puedo entenderlas, pues tú también puedes. Y entonces, primero, lo que voy a hablar es las necesidades específicas de apoyo educativo, ¿no? Y me voy a centrar en dos, ¿no? Que es un tema, como sabéis, pues muy amplio, y me voy a centrar en dos, que son las que creo que tendrán un mayor impacto quizá en lo que es directamente las matemáticas, aunque todas lo tengan, ¿vale? Que son la discalculia y las altas capacidades. Y luego, al final, pues después de esto, hablaré sobre el papel que tienen las familias cuando un colegio o una institución decide implementar esta metodología en la enseñanza de las matemáticas, ¿vale? Y entonces vamos con ello. Necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, Newman, en el 1977, pues sugirió que había etapas por las que una persona pasa cuando está resolviendo un problema de matemáticas, ¿vale? Y a esas etapas les podías asociar 5 errores específicos, ¿vale? Y esto, bueno, esto lo empezó Newman en el 77, pero se ha ido investigando de forma recurrente. Y los resultados de esas investigaciones pues indican precisamente eso, ¿no? Que cuando los alumnos intentan resolver un problema de matemáticas, más o menos lo hacen de la misma forma, ¿vale? Alcanzando distintos niveles de acercamiento a esa solución que persiguen, ¿vale? Entonces, este es el modelo de Newman. Tenemos el nivel 1, que es la lectura, ¿no? Entonces, leo el problema,
y lo decodifico a ver. El nivel 2 es la comprensión. O sea, de esa decodificación que he hecho cuando he leído, pues veo a ver si he comprendido o no el problema. Luego viene el modelado, ¿vale? Entonces transformo ese problema que viene escrito en letras, con sus datos, puede que tenga un dibujo asociado, y lo represento y lo convierto en otra cosa que a mí me ayude más a resolverlo, ¿vale? Luego viene la fase de procesamiento, ¿no? Entonces ahí es donde planteas estrategias y es cuando empiezas a hacer tus razonamientos, buscas patrones, ves qué cálculos necesarios voy a necesitar para encontrar la solución, es un problema en un paso, en 2 pasos, es cuando decides. Y cuando ya has llegado a todo ese procesamiento y has conseguido encontrar lo que crees que puede ser la solución, entonces escribes una respuesta. Entonces, todos esos datos que has conseguido de tu razonamiento, de tus operaciones o de lo que sea, pues los utilizas para elaborar una respuesta escrita, ¿vale? O sea, un problema tiene una pregunta, se contesta con una frase. Y entonces, claro, el nivel que alcanza cada estudiante de entre todos estos anteriores, pues depende de muchas cosas, ¿vale? Y se puede haber directamente afectado si además, pues, este estudiante presenta necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, esta es la clasificación actual de las necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, las necesidades educativas especiales incluyen discapacidades, trastornos graves de conducta, de la comunicación, del lenguaje. Luego están los trastornos de atención o aprendizaje, que es el TDA con H, con o sin H, lógicamente, y luego las dificultades específicas de aprendizaje, ¿vale? Y luego también están las altas capacidades, que al contrario de lo que puedan decir los mitos que se oyen por ahí, pues también necesitan un apoyo específico. Y claro, todo esto puede afectar de una manera u otra a cómo ese estudiante afronta el aprendizaje de las matemáticas, ¿vale? Y claro, pues como he dicho antes, que es un tema muy amplio, me voy a centrar en 2, ¿vale? Que es la discalculia, que entra dentro de las dificultades específicas de aprendizaje, y luego también las altas capacidades. Y tanto una como la otra son condiciones que requieren ser abordadas de forma detallada, ¿vale? O sea, porque es que son complejas y tienen un impacto bastante alto en el proceso educativo. Y entonces, claro, en esta sesión vamos a definir en qué consiste cada una, cómo afecta al aprendizaje de las matemáticas y cómo intentamos resolverlas en el aula utilizando el método Singapur, ¿vale? Entonces, la discalculia, pues, es un término general, ¿vale? Que implica dificultades específicas con las matemáticas afectando a la capacidad de adquirir habilidades aritméticas, que es el grueso que hacemos en primaria, ¿vale? Aritmética. Entonces, un estudiante con discalculia, pues, puede carecer de la comprensión intuitiva de los números, tal cual. Puede tener dificultad para entender procedimientos numéricos y luego aplicarlos, ¿vale? Entonces, ser numéricamente competente, pues significa entender lo que es un número, cómo se relacionan los números entre sí, ese sentido numérico. Entonces, contar, perdón, contar es la base de la competencia numérica. Vaya. Momento. Y eso nos supone un problema a nosotros en el aula, ¿vale? Porque si no sabemos bien, voy a volver hacia atrás, a verlo bien esto. Si no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Nos podemos encontrar con que ese alumno no es capaz de percibir patrones que otros sí perciben. No ven patrones dentro de los números. O sea, que hay un 2 y un 2 dentro de un 4. Cosas como esa no las ven. Y luego les resulta muy, muy complejo todo lo que tiene que ver con el valor de posición, ¿vale? Entonces, claro, esa dificultad pues te hace perder la comprensión de las 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división. Y eso, claro, hace que a menudo, por mucho que machaquen las operaciones, por mucho que mecanicen, pues llega un momento en que pierden esa noción y no recuerdan los procedimientos matemáticos para hacer las cuentas. Y claro, pues esto es un problema, ¿no? Pero, con las adaptaciones oportunas y con una enseñanza adecuada, pues significativamente se pueden mejorar esas habilidades.
O sea, que no está todo perdido, nada de eso. Entonces, algunas estrategias que usamos, ¿no?, con la discalculia son el andamiaje del aprendizaje, que, o sea, hay que, por supuesto, fomentar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, utilizando desafíos graduales, ¿vale? Nosotros, nuestro papel es ser una guía para ayudar y proporcionar esa orientación que necesitan todos los estudiantes, especialmente los que tienen estas necesidades específicas. Entonces, a través de colaborar, experimentar, investigar y que ellos vayan resolviendo los problemas. Aprendizaje visual, ¿vale? Si tú le pones grafía de los números, pues directamente puede ser que no lo memoricen, pero si tienes los números, las piezas, algo que puedan tocar, manipular, ¿no?, que es lo que es una de las, el concreto pictórico abstracto, la primera fase en la que hay que trabajar, pues usar recursos como pueden ser tarjetas visuales, pictogramas, imágenes, el material. Entonces, prestar atención a elementos visuales como pueden ser el color, la forma, los símbolos, que les ayuden a mejorar esa velocidad de procesamiento, sus procesos de atención y los de memoria de trabajo, ¿vale? Y luego, por supuesto, el aprendizaje multisensorial, ¿no? O sea, estimular los sentidos para que el aprendizaje vaya mejor. Y aquí es donde el gran rey de esto es el material manipulativo, porque se va a adaptar a la forma que tienen ellos de procesar la información. Entonces van a poder aprender y también van a poder aprender a aprender, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, la evaluación y el diagnóstico preciso, ¿vale?, es fundamental. O sea, ya no es que a mí me parezca que tiene rasgos compatibles con, sino que tiene que haber un profesional detrás que diagnostique que esto lo tiene, porque hay de muchos tipos. Y ese profesional te va a orientar a ti como docente a que le des el apoyo que necesita y la intervención que debas hacer, ¿vale? Entonces, la metodología Singapur utiliza estas técnicas multisensoriales, ¿vale?, y las manipulativas, ¿no? Ya con la fase de concreto, pictórico, abstracto que debemos seguir para hacerlo, pues es básico dentro de la metodología. Luego, todos esos bloques de construcción los utilizamos para enseñar la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿vale? Las piezas, los bloques encajables, los bloques base 10. Y entonces ellos van a visualizar y manipular esos números para poder comprenderlos mejor. Luego, el método como tal fomenta la resolución de problemas mediante el método de barras, ¿vale? El modelo de barras y esta creación de diagramas y representaciones visuales, pues les ayuda a entender, ¿no?, los problemas de una manera más efectiva, que le ayuda a todos, pero como digo, especialmente a los que tienen estas dificultades específicas de aprendizaje. Y bueno, el hecho de proporcionar siempre más de una estrategia para resolver una misma situación y utilizar más de una estrategia para abordar esa comprensión de los conceptos, pues también es beneficioso, ¿no?, para los estudiantes. Y claro, si no lo entiende de una manera, lo entiende de otra, y si no, de otra. Entonces, esa forma tan natural dentro del desarrollo de una clase normal, en la que sale más de una estrategia, cada alumno verbaliza cómo es su solución y por qué cree que esa solución es mejor que la de otro, y tienen que argumentar, eso les va a ayudar muchísimo a los estudiantes con discalculia, ¿vale? Yo sí he tenido la oportunidad de trabajar con un estudiante con discalculia en clase. Y bueno, hay varios niveles, ¿no? Pero es cierto que gracias a usar material manipulativo hemos conseguido avances, ¿vale? Y luego poco a poco él también se siente como que quiere dejarlo, ¿no? Porque ve que otros compañeros lo utilizan menos y entonces... Entonces, esa es una de las cosas que hay que eliminar, el hecho de que es que como usas material manipulativo, entonces es que tú controlas menos. No es cierto. O sea, la persona que tiene dificultad visual, pues se pone unas gafas y no pasa nada. La persona que tiene dificultad auditiva, pues también tiene ayudas. Pues la persona que tiene dificultad con los números, pues utiliza el material manipulativo. Quiero decir, o sea, hay que naturalizarlo hasta ese nivel, porque realmente es así, ¿vale? Altas capacidades. Pues este tema, si habréis visto por ahí en redes, en todos los sitios, genera mucha controversia, ¿vale? En el ámbito educativo, por desconocimiento principalmente de lo que es y por las falsas creencias y los mitos que hay alrededor, ¿vale? Entonces, ¿qué es un alumno con alta capacidad? Pues es un alumno que destaca por encima de lo estándar, ¿vale? O sea, de manera general o en un ámbito específico. No tiene que ser en todo.
Entonces, se le atribuyen los mitos que yo decía como que, bueno, es que tiene que destacar en todas las áreas, si no, no es. Es que sus familias les sobreestimulan, porque como quieren que su hijo sea súper listo, pues entonces les sobreestimulan para que lo sean. Bueno, es que como es altas capacidades hay que exigirle el triple que a los demás. Si él hace una tarea en un minuto, mándale 500 tareas para que tarde lo mismo que los demás, ¿vale? Entonces, claro, cuando una persona que ya sabe hacer una cosa le mandan 500 veces lo mismo, pues lo más probable es que se aburra de hacerlo. Porque ya sabe hacerlo, dirás, ¿dónde está el reto aquí? ¿Vale? Entonces, la realidad también es que cada caso de altas capacidades es único y también, al igual que decía antes, requiere una evaluación multidimensional, ¿vale? Tiene que tener en cuenta muchas cosas: inteligencia, creatividad, personalidad, aptitud académica y, por supuesto, su punto de motivación en ese momento, ¿vale? Y por eso es vital detectarlo lo antes posible, ¿vale? O sea, cuanto antes se identifique, antes se podrán poner los apoyos necesarios para que desarrolle al completo su máximo potencial, que ese es el objetivo. No que pase de curso probablemente pase, ¿vale? Pero nuestro objetivo es que desarrolle su máximo potencial. Entonces, claro, ¿qué hacen ellos, no? ¿Qué rasgos que suelen tener? Que no tienen por qué tenerlos todos, ¿eh? Pero bueno, algunos de los que tienen. Presentan habilidades cognitivas avanzadas y se nota muchísimo, ¿vale? A la hora de explicar un razonamiento, encontrar una solución, son muy diferentes a lo que plantea en general la mayoría. Son muy perfeccionistas, la gran mayoría también. Usan un vocabulario complejo, o sea, más que complejo en el sentido de no es habitual que utilicen ese vocabulario. O sea, tú como docente, como los conoces el vocabulario, pues a veces te pasa desapercibido, pero no es una palabra que a lo mejor utilizaría un niño o una niña de primero de primaria. Y al usar su razonamiento te la suelta, tal cual, ¿vale? Y luego el peligro, bueno, también son muy autodidactas en el aprendizaje, te vienen con, oye, mira, he estado mirando esto y pone que se hace así, ¿por qué? ¿No? Y te piden esa ayuda. Con suerte te piden esa ayuda. Cuando ya han tirado la toalla y tal, ya no te piden nada. Y estos son los que intentan pasar desapercibidos, ¿vale? Y trabajan por debajo de su capacidad para no destacar, porque piensan que así están integrados en el grupo y bueno, pues eso es mejor. Porque se sienten mejor, ¿no? Porque creen que ser parte del grupo le van a aceptar y ya está. Y sus rarezas o realmente sus capacidades las ocultan, ¿vale? Y esto limita su desarrollo, porque una capacidad, si no la utilizas, poco a poco se va mermando, ¿vale? Y luego, además, también es posible que estos alumnos tengan doble excepcionalidad. O sea, cuando presenta altas capacidades y además otra necesidad específica de apoyo educativo. Entonces, aquí ya sí que sí o sí hay que plantear y proporcionar atención especializada, ¿vale? Para que tengan en cuenta todas las necesidades, tanto la alta capacidad como a lo mejor su déficit de atención. O sea, esto se da mucho en alumnos que son del espectro TEA y también son altas capacidades, las dos cosas. Entonces habrá que tratar las dos cosas para potenciar por un lado una y por el otro saber trabajar y comunicarte con ese estudiante. Entonces, claro, es lo que he dicho, hay que evaluarlo también de forma individual, porque no todos tienen este tipo de capacidades, ¿vale? Todas a la vez. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Bueno, pues en el ámbito educativo siempre debemos ofrecer a estos estudiantes habilidades, desafíos, oportunidades de aplicación de su creatividad, darles un poco de manga ancha, ¿no? Y que ellos sean capaces de expresar lo que opinan, sobre todo en resolución de problemas, ¿vale? Y por eso necesitamos utilizar actividades que permitan esto, que permitan ser flexibles para profundizar todo lo que yo quiera, pero también sean lo suficientemente sencillas para que cualquiera pueda acceder a ellas y aportar en la resolución, ¿vale? Y por supuesto también tenemos que desarrollar sus habilidades sociales. Algunos no tienen problema con la de la habilidad social, pero otros pues les cuesta más, ¿vale? Entonces hay que fomentar su sentimiento de pertenencia al grupo y a los distintos grupos, ¿vale? En el libro, ¿vale? Pues en el libro de texto del método Singapur, pues se organizan los conceptos en unidades temáticas, ¿no? Y en cada sesión progresa gradualmente en la complejidad, ¿vale?
Entonces, se presentan situaciones diseñadas a partir de una actividad de bajo suelo y alto techo, ¿no? Que es lo que decía yo antes. Cualquiera puede acceder a colaborar y participar. Y luego el alto techo es, bueno, yo puedo complicar la actividad modificando 3 cosas para que todo el mundo tenga ese reto de anda, ¿y esto cómo será? Y anda, ¿esto cómo será? ¿Vale? Así llegar a todos, ¿vale? Entonces así se garantiza que todos puedan participar y contribuir, que esa es la jugada. Fomentar la inclusión y la atención a la diversidad en el aula, ¿vale? A través de estrategias pedagógicas, pues que permitan que cualquiera pueda participar de forma activa, ¿vale? Luego, tal y como se organiza una sesión en el método Singapur, y que ya nos habréis oído más veces, pues hay una discusión en el gran grupo que se plantea solución. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Entonces la gente empieza a proporcionar ideas, tal, a intercambiar, venga. Luego ya todas esas ideas se asientan, ¿no? Se van apuntando, vas descartando. Esta se puede, ¿por qué? Esta es mejor, ¿por qué? ¿No? Y luego hay un trabajo individual, ¿vale? Entonces tienes las 3 cosas para que todos puedan llegar, incluso alumnos de altas capacidades. Y luego, en lo que se refiere a la evaluación, pues como sabéis también, se emplean distintos métodos, ¿vale? O sea, la observación directa en el aula, pues es algo evidente. El registro de los avances, ¿no?, que tienen y de la comprensión, ¿no?, en el diario de aprendizaje, que es súper importante, ¿vale? Y luego, si son necesarias, pues puedes realizar pruebas individuales, escritas, ¿vale? En España sí que es cierto que la tendencia es a hacer exámenes escritos, pero en Singapur, por ejemplo, han eliminado completamente los exámenes en primero y segundo. Y luego en el resto de cursos, vamos, ya lo hacen todo a través de diario de aprendizaje, con evaluación formativa. Y luego en tercero, cuarto, quinto y sexto, pues hacen entre 2 y 4 exámenes al año. Son más largos, son más intensos, tienen más contenido, pero no te la juegas a una carta, ¿vale? Como a veces hacemos aquí, un examen por unidad, tal. Pues no, allí hacen más diario de aprendizaje donde el profesor puede analizar, ¿no?, ese razonamiento, puede ver exactamente dónde se ha quedado, dónde falla, qué necesita y hacer el andamiaje que sea necesario, ¿vale? Las familias, y ya acabo rápido que si no me como todo el tiempo yo. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, mirad esta situación, ¿vale? Es un correo electrónico. Correo electrónico real, ¿vale? ¿Te suena? ¿El escenario este os suena? O sea, ¿habéis visto alguna vez algo de esto? Entonces, cualquiera que haya pasado por esta implementación de cualquier método novedoso, ¿no?, pero especialmente del método Singapur, pues sabe lo que quiero decir. Y es bastante difícil. Pero es todavía más difícil si además tienes a las familias de tu aula en contra, ¿vale? O sea, si ya de por sí puede ser complejo porque es todo nuevo, si además tienes un grupo de gente que no está de acuerdo con esta decisión que se ha tomado, por las razones que sea, ¿no?, o sea, totalmente normales, pues tienes un problema. O tienes más de un problema, ¿vale? Entonces, la buena noticia es que, bueno, tú puedes cambiar eso. Es verdad que cuesta, pero tú como docente puedes cambiarlo. Entonces, el secreto, uno de ellos, por lo menos, para involucrar y obtener el apoyo de las familias es tan simple como proporcionarles la información y los materiales adecuados, ¿vale? Incluso con eso habrá gente que no quiera. Pero bueno, este método asusta mucho a las familias porque algunas de las estrategias son muy, muy diferentes a lo que ellos aprendieron en el colegio, ¿vale? Y entonces, claro, necesitan comunicación por tu parte y ayudarles un poco a entender cómo funcionan las estrategias y que ellos puedan ver por sí mismos cómo su hijo o su hija realmente lo está pillando y mejora. Y confiar en ti como docente que dices, sí, sí, que ahora te parece que vamos despacio, pero ya verás luego cómo le vas a ver calcular mentalmente, cómo le vas a ver resolver problemas y cuando pasen los años verás cómo este problema que hace tu hijo que está en secundaria, mira cómo te lo hace en cuarto de primaria, ¿vale? Entonces, nosotros debemos ser comprensivos con eso. Yo sé que pues hay extremos también, que por muy comprensivo que seas, pues no hay nada que hacer. Pero bueno, nuestro papel es ser todo lo comprensivos que podamos en esto, ¿vale? Y yo creo que es imprescindible organizar talleres, ¿vale? Y tener preparado el contenido de esos talleres con instrucciones paso a paso para que ellos sigan exactamente qué es lo que deben hacer y que luego van a ver que su hijo o su hija hace también. Entonces, por supuesto, es más trabajo, es complejo de gestionar, ¿vale? Pero es que es beneficioso y esencial. Y además, tú esto lo haces una vez
y todo ese material lo tienes preparado para todos los talleres que quieras hacer año tras año. Entonces, trabaja una vez, reutiliza. Y luego puedes mejorar cosas que hayas visto que en algún taller no te han funcionado. ¿Vale? ¿Qué es lo mejor? Bueno, yo sé que es complicado planificarlo, pero lo mejor es, si va a entrar nuevo el método en tu colegio, pues al inicio de curso, incluso a finales del curso anterior, cuéntaselo ya. Díselo, cuéntales en qué consiste la metodología, cómo va a funcionar, qué es lo que pasa. Y luego, pues cada trimestre o cada 2 meses, no sé, ir avanzando. En este trimestre vamos a ver esto, esto y esto, de esta manera, de esta. Veréis que esto, si hay algún problema, miradlo cómo se hace aquí y demás. Y a medida que se van creando más materiales, también podréis dárselo. Y a lo mejor son menos necesarias y con una por trimestre o con una al curso te vale, o con una al principio y otra en la mitad. Eso ya dependerá de la organización de cada uno, pero que se puede hacer, ¿vale? Y luego, súper importante, tener a las familias informadas es necesario siempre, independientemente de cuándo empezaste a usar el método, si fue el año pasado o lleváis 3 años. Y es que te puede ayudar significativamente a obtener su apoyo. Y obtener su apoyo hará que el boca a boca funcione mejor. Y si el boca a boca funciona mejor, pues llegará un momento en el que entre ellos se ayudarán también y te ayudarán a ti, defendiendo lo que estás haciendo porque lo ven. ¿Vale? En cuanto tengas varias familias que lo ven, pues te servirán de apoyo, ¿vale? Entonces, al final, todos trabajamos con el mismo objetivo, ¿vale? Que es que los estudiantes aprendan matemáticas, no que sean calculadoras. O sea, no queremos crear 25 o 29 calculadoras por curso, ¿vale? Lo que queremos es que aprendan matemáticas. Contenido habitual de talleres con familias. Bueno, modelo de barras básico, para que vean cómo se resuelven los problemas, porque luego mandamos problemas o los ven en el libro y demás. Es que yo solo sé hacerlo por ecuaciones. Bueno, si tú les has dado una formación mínima de modelo de barras, pues ya por lo menos pueden ver cómo echar una mano a su hijo si se traba, aunque lo ideal sería que su hijo o su hija les explicara, mira, esto lo hago así, 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 porque entonces ya tenemos un doble objetivo, ¿vale? Que ellos se tranquilizan diciendo, ah, pues es verdad que controla, y además el alumno explicándolo asienta mejor el concepto, ¿vale? Cálculo mental. O sea, en un taller con familias, hacerles hacer cálculo mental y ponerles vídeos de sus hijos haciendo ese cálculo mental a esa velocidad, también les abre los ojos diciendo, ahí va, pues a lo mejor esto es cierto, ¿vale? Hay más cosas más allá de la torre. Números conectados, precisamente para apoyar ese cálculo mental, ¿vale? Es que es fundamental, sobre todo en los primeros cursos lo usamos siempre, ¿vale? Pero los primeros cursos son básicos. Y luego, una cosa que a mí me funciona muy bien es el modelo de áreas para la multiplicación. Cuando ven el modelo de áreas, dicen, ahí va, pues es que esto se multiplica súper rápido. Y efectivamente, es una forma muy visual, muy organizada de hacer las multiplicaciones, todo con números sencillos y múltiplos de 10, 100, ¿vale? Entonces se hace muy rápido. Entonces, lo habitual es poner un número de 3 dígitos por uno de 2. Entonces, esa multiplicación, y que es típica de tercero o cuarto, y entonces lo ven. Y entonces les das la oportunidad de usarlo en esos talleres. Y bueno, por supuesto hay que revisar la solución y que ellos entiendan que es una buena opción, ¿vale? Y bueno, si no tienes tiempo ni apoyos suficientes para llevar a cabo esto, pues mi recomendación es que hagas documentos y si te gusta, pues como he hecho yo, grabarte en vídeo y contarlo en un canal. Entonces, al final te das cuenta de que llegas a mucha gente tira de esos vídeos, los utiliza para repasar con sus hijos y bueno, esa es la idea. Y la reutilización de recursos pues permite un uso eficiente, ¿no? O sea, los vídeos que yo tengo, algunos son antiguos ya y siguen teniendo visualizaciones un montón porque cada año hay gente nueva que entra en primero, ¿vale? Entonces, esto probablemente sea la forma más efectiva de subir a las familias en tu barco. El crear este contenido vía documento o en vídeo y mandarlo, ¿vale? Pues esto es lo que iba a contar hoy, ¿no? Lo que tenía programado para presentar la sesión de hoy. Pues, ¿alguna consulta, alguna duda? Tengo aquí el chat, pero no, de momento no veo nada. Pero bueno, no pasa nada, porque puede que os surjan después. Después de haber escuchado la charla de los 3, puede que surjan dudas. Lo importante es que no os quedéis con ellas, ¿vale? Nos las hacéis llegar. Está el correo que pasaremos al final, y si no nos pilláis por ahí por redes, pero info@Polygon Education. Entonces ahí también os vamos a atender, ¿vale? Pues nada,
muchas gracias por la atención y espero que hayas cogido alguna idea que os sea útil para, bueno, comprender estos temas que yo creo que son importantes, ¿vale? Os doy paso. Gracias, Luis. La verdad es que yo creo que todos los que estamos aquí, con ese correo de las familias, nos hemos sentido muy identificados. Mm. A mí me gustaría también, al hilo de lo que dice Luis, de las necesidades educativas especiales, de altas capacidades, ¿no? Que parece que son como las grandes olvidadas, ¿no? Que tenemos que tenerlas muy en cuenta. Mi psicopedagogo del cole, que es el mismo que Fran, solía decir, al final, cuando nosotros teníamos alguna dificultad, antes de esto del método Singapur, enseguida recurríamos al material. Enseguida buscábamos que si los vídeos con las cajitas de leche, los tapones, o empezábamos a coger diferentes cosas, ¿no? Entonces, al final dice, pues es que lo que vamos a hacer ahora es dotar a todos nuestros alumnos de ese material y esas estrategias para ayudarles a, pues en este caso, a desarrollar pues, al máximo las estrategias, las capacidades cognitivas de cada uno, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa frase que suele decir nuestro psicopedagogo, ¿vale? Y viene un poco al hilo de nuestra parte, esa finalidad e importancia de esos materiales en el aula, ¿vale? Esa gestión de los materiales. Fran y yo vamos a hablar en esta segunda parte de esa gestión de los materiales, esa importancia de los materiales. Al final, sí, todos nuestros alumnos, nuestro objetivo es que lleguen a esa parte abstracta, a conocer los números, a desarrollar estrategias de una manera cognitiva, de una manera mental. Pero para ello nos vamos a pasar en esas fases previas, en la parte anterior, en esa parte pictórica, y en la primera parte, esa parte concreta. Vamos a manipular, vamos a vivenciar. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Para favorecer esa comprensión. Que esa estrategia de cálculo mental de 90 más 85, pues el 90 lo completo hasta llegar a 100 y entonces voy desagrupando, voy descomponiendo el número, ¿vale? Pues eso mismo que el niño o la niña se tiene que imaginar en su cabeza, pues lo va a evidenciar con diferente material y lo va a ir plasmando, lo va a ir manipulando, lo va a ir viendo, y esa importancia de ese CPA, concreto, pictórico, abstracto. A estas alturas, y viendo un poquito los que estáis aquí, pues bueno, todo el mundo conoce ese concreto, pictórico y abstracto. Sobre todo en ese material vamos a basar en esa parte concreta, en esa parte inicial, ¿vale? Y esa importancia del juego, ¿vale? Aquí además está en asistentes una compañera nuestra, Alejandra Fernández, que ya hizo un webinar sobre esa importancia del juego, los diferentes tipos de juego y esa necesidad de que los niños jueguen, se diviertan. Al final, fijaros en las fotos, cuando yo suelo preguntar a las familias, ¿y qué es lo que veis? Enseguida dicen, pues están jugando. Vale. ¿Y creéis que se lo están pasando bien? Nadie duda, todo el mundo dice, pues se lo está pasando muy bien. Entonces necesitamos esa importancia de tener ese momento de que los niños jueguen, de que imaginen, de que exploren, ¿vale? Y que con todo esto vayamos uniendo a esos conocimientos previos y focalizando poco a poco y enfocando hacia el objetivo que nosotros queremos aprender. Claro, es muy bonito jugar, pero yo puedo jugar el material y puedo estar jugando con un avioncito. Bueno, genial. Pero poco a poco te voy a ir guiando yo para que esa pieza que tú estás jugando con un avioncito tengas necesidad de poder utilizarla para desarrollar diferentes estrategias, ¿vale? Pero esto, vamos, esto es innegable. Al final, un niño que está motivado, que está divertido, está mucho más receptivo para enfrentarse a esa resolución de problemas y le vamos a poder preparar para lo que se va a ir encontrando. Acordaos también de ese pentágono que desarrolló el Ministerio de Singapur, que una quinta parte, uno de esos vértices, era todo el tema de las actitudes. Entonces, con este material, con este juego, ¿vale? Vamos a llegar a él. Muy bien, y todo esto que nos comenta Fermín nos ayuda a enfocar las matemáticas hacia esa comprensión relacional, que es la que buscamos, esa comprensión conceptual y no tanto la procedimental. Por aclarar un poquito, me imagino que ya tenéis bien claro qué es cada una de estas cosas, pero esa comprensión relacional es la que nos ayuda a comprender todo el concepto, qué es lo que estamos haciendo, que lo que estamos haciendo para nosotros tenga sentido. Y esa procedimental sería automatizar un proceso como podía ser antiguamente cuando nos enseñaban esa suma y aparecía la famosa llevada. ¿Por qué? ¿Por qué llevamos una? ¿A dónde la llevamos? ¿La llevamos de fiesta o a dónde la llevamos, ¿no? Entonces, ahora todo lo que hacemos, gracias a la manipulación que nos ayuda a visualizar, tiene un sentido para nosotros. Y ese es el principal objetivo, que los alumnos entiendan lo que hacen
que para ellos tenga un sentido, como por ejemplo a la hora de las multiplicaciones, 1 vez 5, que tengan ese material, 2 veces 5, 10 veces 5, que lo tengan. Por supuesto que queremos que ellos memoricen al final del proceso, ¿no? Que 10 veces 5 va a ser 50, o que la multiplicación que sea la tengan de manera ya memorizada. ¿Para qué? Para que se dé la agilidad. Pero todo eso tiene que tener un sentido y se tiene que comprender. Primero va a estar esa comprensión. ¿Por qué? Porque eso después les va a ayudar a relacionar esos aprendizajes con otros. Si ellos entienden que 10 veces 5 es 50, van a poder utilizar ese conocimiento para después, como comentaba antes Luis, ¿no? Con esas estrategias de números conectados o apoyarnos en una estrategia para llegar a otra. Si les preguntamos a esos alumnos que lo comprenden, oye, ¿cuánto es 9 veces 5? El que lo comprende va a decir, pues es 1 vez menos o un grupo menos de 5 que 10 veces 5. Entonces van a poder relacionar un aprendizaje previo con ese nuevo para llegar a esa solución. Y si simplemente vamos a por la operación, a la memorización, a ese proceso, si no lo memoriza no va a ser capaz de llegar a esa solución. Y la gestión del aula, ¿qué hacemos con todos estos materiales? ¿Dónde los guardamos, no? ¿Qué hacemos? Unos maestros o unos profesores, profesoras, ¿vale? Suelen tener los rincones de matemáticas, donde ahí tienen pues por cajitas, o suelen tener diferentes baldas con diferentes materiales. Otros, pues como suelen trabajar muy habitualmente con todo el tema de trabajo cooperativo y demás, pues tienen unas cajitas que ya van dotando a cada equipo, ¿vale? Y de ahí van cogiendo el material. ¿Y qué hacemos, no? ¿Qué es mejor, qué es peor? Bueno, a mí personalmente me gusta que tengamos un sitio en el cual ellos puedan recurrir, ¿vale? Sobre todo ese sitio tiene que ser accesible. O sea, todos los materiales tienen que estar disponibles para que nuestros alumnos y alumnas puedan acceder en cualquier momento, en cualquier parte. Pero es que ya estamos en la última parte, estamos haciendo la práctica independiente o la práctica individual, todo el trabajo autónomo, y entonces ya tendrían que estar preparados. Bueno, en la mayor parte sí, pero no todo el mundo va al mismo ritmo. Entonces, esos alumnos que todavía están en ese proceso, pues bueno, pues tienen que ir a ese momento, a ese sitio, a poder coger esos materiales. Y luego muchas veces, pues igual estoy trabajando todo el tema de la numeración y estoy trabajando las agrupaciones de las decenas y yo les reparto los bloques multibase. Pero de repente hay un alumno que se le ocurre que igual es mejor utilizar en vez de los bloques multibase los policubos o las regletas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros vamos a dotarles de un material para que ellos puedan llegar a ese éxito, que puedan ellos utilizarlo y lo puedan manipular, pero que el resto del material ya puede ser cosas del día a día, tijeras, estuches, pegamentos, como igual material un poquito más específico. Policubos, bloques multibase, balanzas, vamos, cualquier tipo de material para que ellos puedan llegar a desarrollar esas estrategias. ¿Vale? Oye, Fran, una pregunta. ¿Y tú utilizas roles en tu aula? Yo sí, pero antes de pasar a los roles, al hilo de lo que decías, me ha recordado, ayer justo estuve en un colegio de Madrid y hubo algún alumno que a la hora de reagrupar unidades para formar decenas usó garbanzos que los iban metiendo en bolsas. Otros usaban, como dices, policubos que unían de 10 en 10 para formar las decenas. Y otros iban ya a los bloques multibase y directamente cogían las decenas. Entonces, creo que sí que es importante eso que decías de dejar libertad. ¿Por qué? Porque uno lo ve más claro con esto, otro lo ve más claro con los garbanzos, otro con esto. Entonces, es importante no marcarles tanto ni decirles, ahora vais a usar solo este material y no podéis usar ninguno más. Porque es bueno que vean que las cosas se pueden representar de distintas maneras. Y en cuanto a los roles, yo sí que utilizo roles y a veces esto me ayuda. Por ejemplo, a la hora de trabajar de manera cooperativa, los roles a mí me ayuda personalmente a que todos participen. Al final, todos tienen que aportar algo al grupo, todos tienen un encargo y eso hace que nadie se escaquee, porque uno de los principales problemas que me encuentro es que los alumnos
ya lo hacen o alguien del grupo se encarga de hacerlo, entonces yo paso. ¿Por qué? Porque si yo no aporto nada al grupo, no pasa nada. El grupo ya ha conseguido el objetivo, que era completar el ejercicio, ¿no? Pero los roles a mí sí que me ayuda a hacer eso, que todo el mundo participe. Y en cuanto al material, pues uno de los papeles puede ser el encargado del material, que sea el encargado de que, por ejemplo, ese material se use en el momento que se tiene que usar, porque también es habitual y uno de los principales problemas que les dejamos usar material y cuando, por ejemplo, hay una explicación grupal, sale alguno de los grupos, todos están montando unas torres o haciendo fuertes o haciendo lo que sea, jugando en definitiva. Entonces, el hecho de asignar roles, un encargado del material, a mí me ayuda a controlar ese tipo de situaciones. Yo les acostumbro a utilizar el material cuando hay que utilizarlo. Obviamente, ante una explicación de un alumno, todo el mundo tiene que dejar el material o bien en el centro de la mesa, o bien en la caja como estamos viendo en esa imagen correspondiente, o bien donde sea. Y sí que lo del hecho de los roles a mí me ayuda. No sé si tú, Fermín, utilizas, si Luis también. Sí, eso es, que aunque tengamos roles también, que puedan ellos también acceder en cualquier momento, independientemente de si pues te toca el rol del material o no. ¿Vale? Y luego también, ¿y hasta cuándo lo utilizamos? Aquí, además, mira, esta imagen la he utilizado con nuevas tecnologías. He utilizado una aplicación de inteligencia artificial y he puesto anciano utilizando policubos y me ha salido esta, me la ha creado. ¿Vale? Entonces, ¿hasta cuándo lo utilizamos? Pues al final ese ritmo ya lo hemos comentado un poquito, lo marca la comprensión. Si yo ya he adquirido qué es multiplicar, pues yo no voy a estar en sexto de primaria multiplicando una operación por 2 cifras, por ejemplo, porque al final yo ya sé lo que es multiplicar, estoy hablando de grupos, estoy hablando de elementos, o yo ya sé lo que es el algoritmo de la suma reagrupando las centenas. Vale, genial, pues si yo ya lo he adquirido y demás, pues poco a poco tendré que ir dejándolos, entre comillas, ¿vale? Porque ya esos alumnos están preparados para poder enfrentarse a esos retos sin el material. Que en algún momento quieren recurrir, genial, pero sobre todo es hasta cuándo va a ser hasta que ellos ya hayan adquirido esa estrategia o ese objetivo. Sí, uno de los principales fallos que yo me suelo encontrar, Fermín, es que la gente o los profesores lo que suelen hacer es, ahora todos usamos este material, en la siguiente actividad ya nadie utiliza, como dando por hecho de que todos van a pasar o van a adquirir ese conocimiento al mismo tiempo. Y eso nunca es así. Siempre hay gente que va más adelantada, gente que le cuesta un poquito más. Entonces, lo que decías me parece interesante, ¿no? Que el ritmo lo marca la comprensión. ¿Y por qué no vamos a dejar a un chaval que todavía necesita utilizar estos policubos para contar números hasta 10, ¿no? Si todavía lo necesita? ¿Qué más da que la mayoría de sus compañeros ya no lo necesiten? Él sí, pues por lo tanto le vamos a dejar. Y en los exámenes os quiero preguntar, ¿me podéis escribir en el chat en un segundo? ¿Les dejáis utilizar materiales a vuestros alumnos en clase? Alejandra, veo que sí. ¿Haces trampas, Alejandra, o cómo va esto? ¿O no es trampa? ¿Los demás? Bueno, la idea es que si alguien lo necesita, lo pueda utilizar. ¿Por qué no? Como comentaba antes Luis, si alguien necesita porque no entiende muy bien el concepto que estamos trabajando, no es ninguna trampa utilizar este tipo de materiales o el material que sea. A mí, ¿Vale? Luis, me ha gustado mucho el ejemplo de las gafas. ¿Vale? Yo se lo voy a utilizar también el del cross, el del correr. Una persona que tiene una dificultad en la pierna, no le mandas a correr como todo el mundo, ¿no? Le haces Claro, otra pequeñas actividad. adaptaciones, modificaciones, ayudas. Y creo que es muy visual ese ejemplo, me ha gustado. Fran, ¿querías comentar algo? Perdona. No, continúa, por favor.
Vale, si os parece, y como ya casi es la hora, nada, en un minuto os voy a mostrar un poquito también esos materiales que por lo general ya todos estáis habituados a utilizarlos y los conocéis. Fran y yo, pues haciendo esta presentación, pues los materiales que por lo general más solemos utilizar es sobre todo las pizarritas en todos los cursos de primaria. Aquí en estas pizarras, no sé, la típica pizarrita Vileda que se escribe y se borra muy fácil, ¿vale? Entonces aquí hacemos toda la primera parte, todo el tema de la exploración, ¿vale? Donde vamos uniendo con esos conocimientos previos y demás, donde damos un reto y os van contestando y van ellos, pues bueno, investigando qué estrategias pueden utilizar o qué estrategias pueden ir poco a poco elaborando, ¿vale? Para llegar a ese éxito. Luego también, pues para todo el desarrollo de la numeración, los bloques multibases nos gustan mucho, pues por todo el tema de la agrupación, que son muy visuales, que estos materiales pues se pueden unir y como las unidades forman las decenas las centenas, centenas unidades de millar, ¿vale? O sea, nos gusta muchísimo, pero bueno, el material es que es infinito. Y luego también aquí está la creatividad de cada profesor. O sea, porque al final este material, pues económicamente, pues hay que comprarlo, ¿no? Pero también hay muchísimo material que podemos elaborarlo nosotros mismos. Para todo el tema de la numeración, pues bueno, los policubos, como ya hemos comentado, los bloques multibase. Luego también tengo los palillos, ¿vale? Los dos palos de madera, pero bueno, aquí lo mismo, para todo el desarrollo de los principios del conteo, todo el tema del conteo, vienen muy bien como esas fichas. Lo que pasa, pues que visualmente pues no los puedo agrupar, no los puedo unir, igual es un poquito menos visual, pero bueno, ¿cuántos 2 más que, 3 menos que? Pues para que no me lo tenga que imaginar, sino que yo lo tenga que ver. O también para todo el tema de las series, los patrones, ¿vale? Luego aquí abajo también tengo las regletas, cuanto más, cuanto menos, ¿vale? Aquí abajo a mí me gusta muchísimo esta balanza numérica, en el cual voy poniendo esos pesitos en los números y me van formando esos números conectados, ¿vale? O sea, como veis, hay muchísimo material. Recursos imprimibles, estamos aquí, estas rejillas de 10, ¿vale? Como vamos formando las rejillas, tengo aquí la tabla de valor posicional, los diagramas, partes, todos los números conectados. Para todo el tema de la geometría, a mí los geoplanos me encantan para trabajar y formar todo tipo de figuras, ¿vale? Trabajar el área, el perímetro. Aquí arriba todo el tema de los bloques lógicos, aquí abajo los cuerpos geométricos, el tangram, ¿vale? Que puedan ver las figuras y lo mismo. Infantil, pues grandes, pequeños, diferentes colores, esas clasificaciones, las órdenes, las secuencias, ¿vale? Peso, volumen, longitud, pues una cinta métrica o con los cuerpos geométricos también que se pueden rellenar con diferentes materiales como arena y así para que puedan ver trabajar todo el volumen, las jarritas, las balanzas, que también puedo pesar, incluso puedo quitar estas tapas y dentro también puedo utilizar a modo de volumen, el tiempo, por supuestísimo, unos relojes o unas rectas numéricas con esos diagramas de inicio, duración, final, ¿vale? Para trabajar todo el tema del tiempo, el dinero, pues euros y céntimos y billetes y monedas y demás. Luego las fracciones para que vean un poquito esos tamaños de las diferentes partes, esas fracciones equivalentes, ¿vale? Tengo tanto materiales que son magnéticos para pegar en la pizarra, como que son manipulables, también para verlo de otra manera, ¿vale? De Zoltandins, esa variedad sistemática y variedad perceptual de cómo vamos mostrando las diferentes fracciones. Y bueno, ¿dónde se pueden adquirir? Pues bueno, hay varias páginas y demás. Nosotros aquí, pues en la tienda directamente, os recomendamos que os pongáis en contacto con vuestro asesor educativo, si sois clientes ya de Polygon Education, para que os hagan algún descuentillo y demás, ¿vale? Luego, en la nueva plataforma también está ahí accesible para poder adquirirlo, que se puedes descargar un Excel y ahí puedes hacer un pedido a través de tu asesor educativo, o bueno, si no eres cliente, pues bueno, escribiendo a info@polygoneducation.com y ya desde ahí pues te pueden facilitar un catálogo con todos los materiales que actualmente trabajamos y la verdad es que están muy, muy bien. Y luego también pues está en la nueva web, tenemos aquí en lo que es a lo largo de todas las etapas, las diferentes unidades con los artículos o por lo general los materiales que vamos utilizando en cada unidad. Digo por lo general porque lo que hemos comentado, igual los números hasta 10 lo podemos trabajar con policubos, ya, pero lo podemos trabajar con gomas o con estuches o con tijeras o con palillos, ¿vale? O sea que también tenemos que ver esa creatividad, ¿vale? Entonces tenemos también el material recomendado y el material imprescindible. Nuestra recomendación, el primer año, adquirir lo imprescindible y poco a poco ya ir haciendo esa biblioteca de recursos, ir ampliando pues, según sea necesario.
Y luego así nos viene muy bien para tener esa visión a lo largo de toda primaria. Es que en primero de primaria voy a necesitar los bloques multibase a partir de la unidad 7 y en primero lo utilizo al principio. Entonces igual, pues bueno, ese mismo material que he adquirido para segundo lo puedo utilizar para la segunda parte de primero de primaria y no tengo que adquirir para cada curso. Bueno, pues ir viendo un poquito. Luego también todo el tema de los materiales digitales. Están estas dos páginas que nos gustan muchísimo, ¿vale? Math Learning Center y didax.com, que tengo los mismos materiales, pero ya en un formato digital. Aquí ya es cierto que esa parte de la manipulación pasaríamos a segunda fase, a esa parte pictórica, aunque también podríamos unirlos, podríamos ir manipulando, pero bueno, es un poquito más digital. Entonces, nada, nos hemos pasado 5 minutillos, ya podéis perdonar. Cualquier pregunta que nos queráis hacer a cualquiera de nosotros tres. Si no, bueno, como bien ha dicho Luis, también tenemos el correo electrónico info@polygoneducation.com para poder en cualquier momento bien escribirnos a nosotros. También están las redes, a nosotros, a los asesores educativos, a cualquier persona de Polygon Education, que la verdad que están encantados de poder ayudaros en la medida de lo posible. Y sobre todo, yo suelo decir, si un martes a las 6 de la tarde no tenemos otra mejor cosa que hacer que conectarnos todos juntos a ver un webinar sobre matemáticas, es que estamos todos remando en la misma dirección. Entonces, bueno, escribirnos cuando necesitéis, que vamos, que en la medida de lo posible estaremos encantados de ayudaros. Si queréis escribir por el chat alguna preguntilla. Al hilo de lo que decías antes, Fermín, no te he querido cortar, me gustaría añadir que también en los colegios tenemos muchos materiales de etapas anteriores, material propio de otras editoriales, entonces también es bueno valorar si nos sirve para trabajar este tipo de contenidos. No hay por qué comprar todo. Hay muchas cosas que seguro que podemos utilizar. Jarras, por ejemplo, de estas de medida para trabajar todo el volumen, suele haber en todos los lados. Entonces, también conviene hacer un poco de revisión de armario, ¿no? Y lo que decía Fermín, si tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar. Parece que no, entonces si os parece vamos despidiéndonos. No sé, un segundillo. Gracias. Parece que en el chat no hay así preguntas. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir hoy aquí a este webinar. Y lo dicho, pues bueno, cualquier cosa, pues contar con nosotros, que en la medida de lo posible, también está en las redes sociales. Yo personalmente me gusta muchísimo leer, pero no tengo tanto tiempo como para poder escribir y demás. Luis, por ejemplo, es bastante... le encantan, os recomiendo que le sigáis, la verdad es que no lo hace. Incluso de muchos que están aquí asistiendo. Y nada, la verdad es que hay una comunidad muy buena digital que comparten muchísimos recursos y que es una auténtica gozada. Así que mira, desde aquí a todos os doy las gracias. Pues nada, que vaya muy bien. Ya nos veremos. Buena Muy tarde. bien, venga, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.